Muy bien. Eh, Antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, y no sé si hay alguna duda del laboratorio que ustedes quisieran preguntar algo en particular o lo dejamos para más adelante. Así que si alguien tiene algo que preguntar, ya he mencionado que esto simplemente es un apoyo para ustedes, ¿verdad? El que quiera lo hace, el que no, no, así que no es algo obligatorio. Sí, Andrés, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Pues yo tenía duda en esto de el trámite en juicio oral, que si se da trámite en juicio oral los juicios de desocupación. Ajá. Como que, bueno, yo la tuve mala, pero me podría ampliar ahí porque yo puse, pues, verdadero y pues es falso, ¿verdad? Verdadero, pero en los casos, la última filmina del martes, puse qué materia de juicio oral y ninguno estaba de desocupación. Ah, ok, si ves, no entraba. Si no está ahí, no es oral. Ese lo va a encontrar en el sumario que vamos a hablar el martes, pero era una pregunta para solo ver si habían leído lo que sí se tramitaba en juicio oral. Entonces, en juicio oral, ahorita vamos a hablar de ese tema y lo vamos a ver ya de forma particular. Se tramitan los temas que están, los asuntos que están en el 199. La última filmina del martes se le puso, se les adelantó lo que vamos a ver ahora y ahí no aparecen los juicios de desocupación. Entonces, esto era para que ustedes tengan la idea, si no está en juicio oral, no es juicio oral. Si no está en juicio sumario, no es juicio sumario. Si no está en ninguno de los dos, es juicio ordinario. Entonces, usted tiene una controversia, hay un litigio, alguien le va a hablar a su oficina y el caso en particular, usted lo encuadra en cualquiera de los juicios oral o sumario. Y si no encuadran ahí, es un juicio ordinario. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, plantear la falsedad de un instrumento público, usted no lo va a encontrar en un juicio oral ni en un juicio sumario, es un juicio ordinario. Pero un juicio de jactancia, el martes apareció ahí, jactancia es juicio oral, alimentos es juicio oral, menor cuantía es juicio oral. Y los sumarios los vamos a ver el día martes de la semana entrante, dentro de los cuales está el arrendamiento. Ah, muy bien, si ves, licenciado, sí, muchas gracias. Es para aprender, Andrés, es para aprender. A mí, que me pregunten me gusta mucho. Betsy, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Con la pregunta de la segunda audiencia del juicio oral, es para la proposición de medios de prueba. Esta era falsa porque es en la primera audiencia que hay que llegar con los respectivos medios de prueba. Y en la segunda audiencia, si no fuera posible en la primera, entonces se da la segunda para rendir todas las pruebas. ¿Es así el razonamiento, licenciado? Betsy, una pregunta muy rápida. Sí. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento probatorio? Para proponer la prueba es la proposición. No, primero. La primera es el diligenciamiento. No. Lo primero que se hace en un procedimiento probatorio es primero ofrecer. Ah, sí, ofrecer la proposición. Luego proponer. Y luego diligenciar. Sí. Entonces, usted en un juicio oral, ¿dónde ofrece? En la demanda y en la contestación. ¿Dónde propone? En la primera audiencia. ¿Dónde se diligencia? En la primera audiencia. ¿Para qué la segunda y la tercera? Diligenciar. La proposición es la primera. O sea, la segunda es para diligenciar prueba, pero no para proponer prueba. La proposición se da en la primera, nada más. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, licenciado. También es una pregunta que hice yo para saber si sabía ofrecer, proponer, diligenciar. Entonces, cuando usted presenta la demanda oral, usted ofrece. El demandado, cuando contesta la demanda, ofrece. En esa primera audiencia, el juez pide que propongan. Y entonces, una vez proponen, el juez comienza a diligenciar. Lo que no puede diligenciar el juez, lo difiere para una segunda y una tercera. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy bien. Sabía que alguien me iba a preguntar porque esa era la pregunta que yo quería que alguien me hiciera, porque pareciera que de proponer era la primera en la segunda audiencia y es solo para diligenciar. En la otra sección no me lo preguntaron, pero gracias por su pregunta. ¿Vale? A mí me engañaron mis razonamientos. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Perdone. Sí. Y entonces, aquí en el planteado un incidente en el juicio oral se da audiencia por 24 horas, ¿es verdad?
Sí, yo ya había confundido ahí. Muchas gracias, licenciado. Así lo expliqué el martes, 24 horas, ahí cambia el juicio oral. El incidente en el juicio oral es distinto al incidente de la ley del organismo judicial, decía el martes. Ok, muy bien. Hoy vamos a entrar a terminar el juicio oral. Hoy vamos a explicar los asuntos que se tramitan en esa vía. Espero terminar a la hora en punto. Cualquiera está libre de poder seguir. La otra sección terminé un minuto antes de conectarme con ustedes. Se nos extendió mucho el tema, pero vamos a ver si podemos utilizar con ustedes el tiempo para concluir esto y una vez concluida podamos subir la presentación al Facebook. Entonces, el martes decía en la última sesión que había ciertos asuntos que tramitaban en juicio oral. Y como mencionaba, al dar respuesta a las preguntas desde hace unos segundos, si está aquí, se tramita aquí, ¿ok? Si está dentro de la lista que estamos mencionando, entonces el trámite que vamos a utilizar es el trámite que vamos a explicar o que explicamos el día martes de juicio oral. Se recordarán que yo les dije a ustedes que el juicio oral se caracteriza por ser un juicio verbal. Quiere decir que la demanda puede ser verbal o escrita. Los asuntos que aquí vamos a explicar, la demanda puede ser verbal o escrita. Luego les dije que se señala una primera audiencia y que debe mediar 3 días entre la primera audiencia y la notificación y la primera audiencia. Lo mismo va a pasar en cualquiera de estos. Luego que necesitamos una audiencia y la audiencia primero se intenta la conciliación. Si no hay conciliación, pues hay que pedir la ratificación de la demanda para luego entrar a la contestación e interposición de excepciones previas y perentorias. Luego se proponen las pruebas y luego se diligencian. Si todo se terminara en esa primera audiencia, el juez tiene 5 días para dictar sentencia, salvo que sea confesión o allanamiento, que serían 3. Y ahí termina el juicio oral en primera instancia. Este procedimiento que hemos explicado nosotros es el que vamos a estar explicando en estos temas que vamos a ir abordando individualmente. En algunos va a cambiar. O sea, lo que quiero decir es, casi en todos los juicios orales que voy a explicar, el trámite es el que acabo de decir y el que expliqué el martes. Pero en alguno va a haber algo que va a variar y yo lo voy a explicar. Y en algunos otros tienen unas características extras que también van a ir aprendiendo ustedes. Entonces, para empezar, les recuerdo lo que puse en la última presentación. Se tramitan en juicio oral, eso está en el artículo 199 y en algunas reformas del código. Asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima, asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, asuntos de familia. Se va a plantear la rendición de cuentas, también la división de la cosa común, la jactancia, y vamos a también a promover en esta vía que las partes se pongan de acuerdo a hacerlo por esta vía o que otras leyes digan que esto se tramita en esta vía. Entonces, voy a explicar yo estos aspectos en el día de hoy, uno por uno, para que nos quede claro por qué se tramitan en el día de hoy y cómo se tramitan. Como les decía, es importante. El código tiene un asunto muy particular. Es una cuestión de orden, lógicamente, y de redacción. Si ustedes analizan todo el capítulo de juicio oral y luego analizan el capítulo de juicio sumario, van a encontrar que primero empieza diciendo qué asuntos se tramitan en esa vía, luego explican cómo se tramita el proceso de términos generales y luego explican cada uno de los asuntos, porque cada asunto podría tener algo muy particular propio del asunto, ¿verdad? Porque es normal. Algo en alimentos, algo que no es igual en la rendición de cuentas, entonces le agregan algunas disposiciones propias para ese procedimiento de alimentos. La vía oral es la misma, pero tiene algo particular. Así vamos a ver el juicio sumario también, empieza explicando que hay asuntos en el juicio sumario, explica el juicio sumario general y luego individualiza cada uno de esos aspectos. Les decía yo que este juicio oral, que es novedoso en el Código Procesal Civil porque no existía antes, se volvió novedoso y era necesario porque ya en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos, este es lo que es el proceso que aplican para estos aspectos. Y como este es el asunto que aplican para estos procesos, entonces, por consiguiente, pues, perdón, se me fue ahorita la idea, era necesario introducir esa clase de juicio oral acá. Entonces, el juicio oral es una novedad y por ende los autores del código pensaron que era importante introducirlo, pero no introducirlo arriesgándose a introducirlo en asuntos muy complicados. Y entonces pensaron primero que fuera en asuntos de una muy baja monta, de muy baja cuantía.
Y en otros asuntos en los cuales ya por ley estaba establecido que había que hacer esas cuestiones, y me voy a explicar más adelante este último aspecto que estoy diciendo. Entonces, para empezar, el primer tema que aparece en el 199 son juicios de menor cuantía. ¿Quién nos recuerda solo la menor cuantía? Nos recuerda temas de competencia. El semestre pasado, al principio del semestre, cuando comencé a hablar del tema de competencia, yo les decía a ustedes que la competencia puede ser por razón de cuantía, por razón de territorio, por razón de materia. Hay jueces por razón de materias civiles, penales, laborales, de familia. Hay jueces por razón de territorio de los municipios, de las cabeceras, en el departamento de Guatemala, en el departamento de Zacapa, en el departamento del Petén, en el municipio de Amatitlán, en el municipio de Villanueva, etcétera, etcétera. Y hay jueces por razón de cuantía. La cuantía estaba determinada el semestre pasado por las reglas que están establecidas en las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. Recordarán ustedes que, bueno, para empezar, la cuantía, cuando el Código Procesal Civil entró en vigencia en el año 65, los asuntos de menor cuantía era todo aquel asunto de 1 centavo a 500 quetzales. No sé cuánto puede haber sido 500 quetzales en esa época. Yo me recuerdo que 5 centavos era bastante, servía para mucho. 500 quetzales debe haber sido una cifra algo considerada. Entonces, todos jueces de paz, desde que el código inició, empezaron a conocer asuntos de 1 centavo a 500 en menor cuantía. El Código Procesal Civil y Mercantil permite que la Corte Suprema de Justicia cambie esta cuantía. Y entonces, por consiguiente, la Corte cambia la cuantía, y el semestre pasado yo les enseñé a ustedes que la cuantía era dependiendo del departamento o del municipio. Yo les decía, por ejemplo, si es en la capital, la cuantía menor era hasta 50,000 quetzales. Si era en las cabeceras, hasta 25,000 quetzales, y unos municipios como Villanueva, Matitlán, Coatepeque, Santa Eulalia, ¿te recordarán ustedes? Y en todos los demás municipios, en todos los demás, era simplemente de 15,000 quetzales. Entonces nosotros determinábamos que en un municipio cualquiera, menos de los que acabo de mencionar, un juez de paso lo conocía de 1 centavo a 15,000. En una cabecera de 1 centavo a 25,000 y en la capital de 1 centavo a 50,000. Así se determinaba la menor cuantía. Además, es importante recordarles a ustedes que como los juzgados hay de paz y de instancia, o de menores y de instancia, los juzgados menores son los que conocen menor cuantía. Los juzgados de instancia son los que conocen mayor cuantía. Por reglas de competencia, un asunto de mayor cuantía es competencia de un juez de instancia, un asunto de menor cuantía es competencia de un juez de paz. ¿Ok? En ese orden de ideas, aquí lo importante es determinar cuál es la menor cuantía para saberlo, pero no por competencia, o es por procedimiento. Si a mí me toca un juicio de menor cuantía, me voy a entrar en juez de paz, pero no lo voy a tramitar en vía ordinaria, lo voy a tramitar en juicio oral porque dice la ley que es juicio oral. Sin embargo, si yo tengo un juicio de mayor cuantía, me voy a ir ante un juez de instancia porque es mayor cuantía, y como la mayor cuantía no está en juicio oral, lo voy a tramitar en vía ordinaria. O me explico de otra manera. Si yo tengo una demanda acá, bueno, en un minuto lo voy a explicar, pero esa demanda, o expliquémoslo de una vez, mejor, y voy a dar el ejemplo una vez termine la explicación. La menor cuantía es la que entre nosotros entonces tenemos que determinar. Es importante indicar que estamos hablando de montos determinados, ¿verdad? No estamos hablando de supuestos. O sea, acá lo que quiero explicarme es, yo no puedo decir, por ejemplo, cuando yo voy a reclamar que me entreguen una bicicleta, que una bicicleta es un juicio de menor cuantía. ¿Y usted, y por qué? Ah, bueno, porque una bicicleta no vale mucho, pues. Una bicicleta lo más que cuesta son 1,000 quetzales, 2,000 quetzales. Eso es mentira. Eso no podemos saber nosotros. Si esa bicicleta es la bicicleta que utilizaron para ganar el Tour de Francia este año, va a costar un dineral. Entonces, cuando lo que estoy reclamando es una bicicleta, un vehículo, una enciclopedia o un terreno chiquitito, yo no le puedo cuantificar. Esos son valores indeterminados. Yo voy a cuantificar cuando me están reclamando 10, 15, 20, 30,000, 50,000, 100,000, 1,000,000 de quetzales. Ahí estamos cuantificando. Entonces vamos a determinar nosotros estos aspectos porque dependiendo de eso, fuera de la competencia, que es instancia mayor y para paz es menor, es para efecto de procedimiento. Entonces, si nosotros seguimos analizando, y yo les explicaba lo que decía la ley antes, y se los recordaba cuando yo determinaba esos aspectos, pues simplemente
Dependiendo del monto que esté establecido en la cuantía, eso será la competencia, pero además será el procedimiento. ¿Cómo está establecido ahora esa regla de competencia por razón de la cuantía? Pues la Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo de este año, es un acuerdo que no tiene ni un mes, el 49 de 2024, por favor, consígalo, por favor, analícenlo, léalo, búsquenlo, modificó la cuantía que yo expliqué el semestre anterior. O sea, todo lo que expliqué el semestre anterior ya no le sirve para este semestre en relación a reglas de competencia ni a cuantías. Hoy el acuerdo de la Corte dice que la menor cuantía es de 80,000 quetzales para todos los jueces de paz de toda la República. Entonces aquí ya no hay diferencia entre jueces de la capital, jueces de las cabeceras o jueces de los municipios. Aquí todos los jueces de paz, de donde sea, de la capital, de las cabeceras o de cualquier municipio, pueden conocer de 1 centavo hasta 80,000. Y lo va a hacer en una vía oral. Entonces me voy al ejemplo. Imagínense que yo tengo una demanda, vamos a pensar en una demanda en que una persona, pues circulando aquí en la capital, colisiona en su carro y choca 2 carros. Un carro se analiza y el carro, el monto de los daños del carro es de 80,000 quetzales. Y el monto de los daños del otro carro son 81,000 quetzales. 1,000 quetzales la diferencia. ¿Ante qué juez recurre el actor que reclama 80,000? Pues recurre ante un juez de paz, porque el juez de paz conoce hasta ese monto. ¿Y a qué juzgado recurrirá el demandado de los el actor de los 81,000? A un juez de instancia. Eso ya está claro y no es el tema de hoy. La pregunta aquí es, ¿cuál es el procedimiento que va a utilizar el actor que reclama 80? ¿Y cuál es el procedimiento que va a utilizar el actor que reclama 81? Pues simplemente el que reclama 80 va a ser juicio oral y el que reclama 81 va a ser juicio ordinario. ¿Por qué? Porque la menor cuantía es vía oral y la mayor cuantía es vía ordinaria. Porque la mayor cuantía no está regulada en un procedimiento especial. Entonces, miren la diferencia de 1,000 quetzales o de 1 centavo, porque podría ser 80,000 frente a 80,000 quetzales 1 centavo. Ese centavo hace la diferencia no solo de competencia, sino hace la diferencia de procedimiento. Uno es vía oral, el otro es vía ordinaria. Si ustedes analizan en ese orden que mencionaba yo, que el código, que el código está determinando por estructura, se van a dar cuenta que el juicio oral dice, el 199, se tramitan en juicio oral y a partir del 200 da todo el trámite y termina en el 210 el trámite. En el 211 empieza a hablar del siguiente procedimiento que voy a explicar, pero no habla nada de este oral, de menor cuantía. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se tramita un juicio oral de menor cuantía? Como lo expliqué el martes. ¿Con alguna característica? No, nada, todo exactamente igual. Yo quiero plantear una demanda por 70,000 quetzales, planteo una demanda verbal o escrita, presento la demanda, el juez señala una audiencia, debe mediar 3 días entre la notificación y esa audiencia, el día de la audiencia las partes deben de llegar, el juez nos convoca bajo procedimiento de declararnos rebeldes si no comparecemos con nuestros respectivos medios de prueba, el día de la audiencia empieza con una etapa de conciliación, intenta la conciliación, no se logra la conciliación, le pregunta al actor si ratifica, el actor si ratifica, entonces le dice el demandado que tome su actitud y el demandado puede contestar la demanda en sentido negativo, puede interponer excepciones previas, puede interponer excepciones perentorias conjuntamente, inclusive puede reconvenir. Una vez contesta la demanda, entonces el juez le pregunta a las partes qué medios de prueba van a proponer, cada parte propone su medio de prueba y el juez procede a diligenciar los medios de prueba. Si logra diligenciar todos, ahí termina, los 5 días dicta sentencia. Si no se puede diligenciar por cuestiones legales o de tiempo, lo transfiere a una segunda audiencia 15 días después y extraordinariamente a una tercera audiencia 10 días después. Eso sí, para eso sirven las audiencias, para diligenciar esos medios de prueba que no lo pudo hacer y luego dicta la sentencia. Así se tramita un juicio oral de menor cuantía, como se explicó en la clase anterior. No tenemos ninguna modificación, ninguna característica. Pero a la par, después del juicio oral de ínfima cuantía, aparece un juicio de ínfima cuantía. Y ustedes van a decir, bueno, ya el libro nos está confundiendo acá. Primero hay menor que conoce un juez de paz, y entonces la mayor que conoce un juez de instancia, y la ínfima, bueno, un juez más, diría aquel, mal dicho, por supuesto, más menor
que el de paz. No, no es cierto, ¿verdad? No hay jueces más menores. El juez último, el juez menor, es el juez de paz. Abajo de él ya no hay nadie. Y entonces un juicio de ínfima cuantía, bueno, la Real Academia Española dice que ínfima cuantía es lo más bajo, lo más inferior de su valor. Entonces, tipo trabalengua, un juicio de ínfima cuantía es menor que el de menor y menor que el de mayor. El de mayor cuantía es mayor que el de menor y que el de ínfima. Y el menor es mayor que el de ínfima, pero menor que el de mayor. Y ese trabalengua no nos ayuda mucho, pero bueno, la ínfima cuantía es la mínima expresión del valor. Pero esto no es para reglas de competencia, porque el juez de paz conoce asuntos de menor cuantía y por ende también conoce los asuntos de ínfima. Lo que pasa es que ínfima es menor que la menor. ¿Y por qué aparece la ínfima cuantía? Por procedimiento. Este procedimiento es más sencillo, es un procedimiento muy viable, no es como el que acabo de explicar del juicio de menor, que se lleva una audiencia, que se llevan 3 audiencias, que es más práctico, más fácil, por la cuantía, que es la mínima expresión, que en un momento la vamos a dar. Entonces, si el asunto encuadra en un asunto de ínfima cuantía, el procedimiento va a variar, la competencia no, sigue siendo la misma, el procedimiento va a cambiar. Siempre en juicio oral, pero con algunas características muy particulares, de las que nosotros, por supuesto, vamos a explicar el día de hoy. Entonces, quedemos en claro entonces que la ínfima cuantía es el valor inferior de la menor cuantía. La ínfima cuantía es menos que la menor cuantía. Y como decía hace unos minutos, esto no tiene ninguna relevancia en temas de competencia. Los juicios de paz conocen ínfima y conocen menor. Pero sí tiene mucha relevancia en aspectos de procedimiento, porque el procedimiento de ínfima cuantía varía al procedimiento de menor cuantía. Vamos a poner el mismo ejemplo del hecho de tránsito. O mejor, lleguemos a la cuantía, mejor. Antes de llegar, lleguemos a la cuantía. ¿Qué asuntos son de ínfima cuantía? El Congreso de la República en el año 2022 reformó el artículo 211 del Código Procesal Civil que se refiere al juicio de ínfima cuantía. Yo les pido que busquen el decreto, lo vean y lo incorporen en su código físico porque seguramente no está. Los códigos que uno compra actualmente en físico tienen las reformas de hace 10, 15 años tal vez, pero no la de hace 2 años. Vean allá, y ahí dice en ese código que la ínfima cuantía en los asuntos civiles es de 10,000 quetzales. Entonces, miren, ya tenemos 3 cuantías. De 1 a 10,000, ínfima, de 10,001 a 80,000, menor, y de 80,001 en adelante, mayor. Competencia, mayor cuantía, jueces de instancia, de 80,000, 1 centavo en adelante, jueces de instancia. Menor cuantía, ínfima cuantía, jueces de paz. De 80,000 para 10,000, juez de paz, y de 10,000 para 1 centavo, juez de paz, la misma. Diferencia, de 1 a 10, juicio oral de ínfima, procedimiento distinto al juicio oral de menor, que es de 10,001 a 80. ¿Cuál es este procedimiento de ínfima cuantía? Es un procedimiento más práctico, pero bueno, y hay algo importante también que se me estaba olvidando, los asuntos de familia. Los asuntos de familia también cambian de la ínfima cuantía, solo que la ínfima cuantía en asuntos de familia son 18,000 quetzales anuales, porque normalmente este procedimiento es para fijar alimentos. O sea, no llevamos al alimentista a promover un juicio complicado, sino un juicio sencillo, porque este juicio tiene algunas características que voy a explicar. Por ejemplo, este juicio no requiere de abogado, este juicio no hay condena en costas, este juicio no se grava con honorarios a nadie. Entonces, es un juicio que inclusive cualquier persona va a un juzgado y lo hace él sin necesidad de un abogado y tendrían que asesorarlo. Y se puede utilizar para tramitar un juicio civil o un juicio de familia, si por ejemplo se está reclamando una pensión de 1,500, que multiplicado por 12 nos da un máximo de 18,000. Entonces, cualquier asunto de 18,000 anuales, que dividido entre 12, nos da 1,500 o 1,400 o 1,300, 1,200, puedo tramitarlo yo en vía oral. Entonces, resumo, la ínfima cuantía es de 10,000 para asuntos civiles y de 18,000 anuales para asuntos de familia. Este proceso del que estamos hablando ahorita va a reducir procedimientos, va a reducir costos, va a haber gastos innecesarios en la actividad jurisdiccional,
como lo van a ver en unos segunditos. Ese decreto que acabo de explicar, que les recomiendo y reitero, que busquen, dice primero que en este juicio la demanda, la contestación de la demanda, y cualquier diligencia que se presente puede hacerse por escrito o verbalmente. Eso ya lo sabían ustedes, porque es juicio oral. Pero cuando uno llega al juzgado, el secretario levanta un acta y el juez le da trámite. Hasta ahí se mira un típico juicio oral, porque así pasa también. En cualquier juicio oral, la demanda, su contestación puede ser verbales o puede ser por escritas. Hasta ahí pareciera que no hay ninguna diferencia. Sin embargo, en este juicio, cuando el juez emplaza al demandado, lo apercibe de que si él no comparece, le va a declarar rebelde y se va a tener por ciertas las pretensiones. Fíjese, pues, ¿qué significa rebeldía? Negación tácita, ¿se recuerdan? En un juicio ordinario, el rebelde niega. Y en un juicio oral de menor cuantía, cualquier juicio oral, el rebelde niega. Así es. Pero vamos a encontrar, y eso lo expliqué el semestre anterior, 4 procedimientos en los cuales la rebeldía implica aceptación o confesión. Y el primero de esos es este. Si yo sigo un juicio de 800 quetzales, de 2,000 quetzales, bueno, que no pase de 10,000, planteo la demanda verbal o escrita, yo no soy abogado, puedo ir al tribunal, hacerlo sin abogado, el juez va a señalar una audiencia, le va a percibir al demandado que si no llega se ante por ciertos, y si el otro no llega, se tiene por cierto y el juez dicta la sentencia y yo tengo una sentencia. En cuestión de 2 semanas yo puedo tener una sentencia, sin haber gastado abogado, ni gastos, ni costas, ni nada. Entonces, esa es parte de la idea, es un procedimiento muy sencillo. Puede suceder que el demandado sí comparezca y que el demandado se oponga. Entonces el juez, una vez exista eso, va a recibir todas las pruebas en esa misma audiencia y va a dictar sentencia 5 días después. O sea, que acá no va a haber segunda ni tercera audiencia. Este proceso se reduce a una sola audiencia y ahí tiene que llevarse a cabo todas las pruebas. Es un proceso de muy baja monta, son 10,000 quetzales, 8,500 quetzales, que no vamos a perder y a gastar en otra segunda y una tercera audiencia. Una sola audiencia con la prueba y el juez dicta sentencia 5 días después. O sea, un procedimiento, reitero, que podría estar terminando en 2 semanas, 3 semanas, un mes, sin mucho. Y algo más de este juicio oral de ínfima cuantía es que acá, como mencionaba hace unos minutos, no se graba las partes con ningún gasto, ninguna costa, ningún honorario de ninguna clase. O sea, podemos ir con un abogado, pero el abogado no nos puede cobrar honorarios, ni podrá presentar una indicación de honorarios, no le pagamos. No va a haber una condena en costas. Si alguien no llega y lo condenan, no le van a condenar en costas. Y si alguien presenta la demanda y la pierde, no lo van a condenar en costas. O sea, no van a haber gastos para este juicio. Si alguien pide un embargo, seguramente no le van a cobrar tampoco las certificaciones, los despachos para el registro de la propiedad, por ejemplo. Entonces, este proceso se volvió como un proceso para asuntos de muy baja cuantía, donde sale más caro los gastos que se ocasionarían por llevar el proceso a lo que se reclama. Esa es la idea. Entonces, solo les resumo, vamos a tener 3 clases de procedimientos dependiendo de la cuantía. Los de ínfima, que es un juicio oral, con las particulares que acabo de mencionar, un juicio oral de menor cuantía, con las particulares del juicio con el procedimiento que vimos el martes y que expliqué aquí y reiteré, y un juicio de mayor cuantía que será vía ordinaria conforme al procedimiento que vimos el semestre anterior. Si regreso al ejemplo del accidente de tránsito, imagínense que la persona colisiona 3 vehículos. En un vehículo reclama 10,000 quetzales de daños, en otro reclama 80 y otro reclama 81. Bueno, el de 81 va ante el juez de primera instancia, el de 80 y el de 10 pueden ir ante el juez de paz, solo que el de 10 lo va a hacer mediante el procedimiento de ínfima cuantía y el de 80 lo va a hacer ante el procedimiento de menor cuantía, que son distintos. En vía oral ambos, pero cambian en las audiencias, cambian en la rebeldía que acabo de explicar. Espero que eso más o menos quede claro. Bueno, luego nos vamos a un segundo procedimiento que está ahí de regulado y que es un procedimiento que se refiere al tema de los alimentos. Quiero decirles, tal vez me voy a equivocar. Tengo en este momento un número de personas que me están escuchando. Llegamos a los 59, conmigo son 58. Bueno, yo estoy conectado 2 veces porque tengo un auxiliar aquí para estar revisando siempre cómo está mi transmisión. Son 57. Y te diría yo, espero equivocarme, reitero, que de repente alguien no sabe de qué estoy hablando si hablo de alimentos.
y alguien ya le dio hambre, y alguien va a ir a refaccionar. Ya hablé de alimentos, va a ir a refaccionar. Porque alguno podrá pensar que cuando yo hablo de alimentos estoy hablando de los 3 tiempos, desayuno, almuerzo, cena, y las dos refacciones. Bueno, eso es parte de eso, ¿verdad? Los alimentos es parte de eso, pero no es eso exactamente. El Código Civil nos habla de la institución de los alimentos, y los alimentos están contenidos en el artículo 278. Los alimentos no es solo la comida, no solo el sustento, es también dónde vivir, la habitación, es como el vestuario, es la medicina, la asistencia médica y también la educación si son menores de edad. Entonces, ¿qué ha pasado con ustedes quienes me escuchan? Tengo la idea que ahí las edades de ustedes estarán entre los 20, 22 años, 23 promedio, calculo yo, haciendo cálculos de cuando salieron y el año que van, 21, 22 años, y seguramente muchos de ustedes les dan alimentos en sus casas. Y no les digo que les dan de desayunar, almorzar y comer, les dan aparte de eso, les dan donde vivir. Aparte de eso, de repente les dan su ropa y aparte de eso, también de repente los ayudan con sus estudios y el día que se enferma les dan medicina. Pues esa es la definición de alimentos. Es algo normal, algo común que sucede. Y no se diga cuando uno es menor de edad, ¿verdad? Porque si ustedes llegaron a donde están es porque sus papás les pagaron su educación, porque sus papás les dieron dónde vivir, dónde comer, qué comer, vestidos, todo lo demás. Esos alimentos. Y eso es algo normal. Y la ley dice que esta obligación pues le competen a ciertas personas. No es cualquier persona. Dice la ley que están obligados a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Eso quiere decir que yo estoy obligado a darle alimentos a mi esposa, yo estoy obligado a darle alimentos a mis hijos, descendientes, yo estoy obligado a darle alimentos a mis padres, ascendientes, y yo estoy obligado a darle alimentos a mis hermanos. Pero recuérdense que una de las características de los alimentos es que son recíprocos. Si yo estoy obligado a darles a ellos, ellos están obligados a darme a mí. Entonces, yo le puedo dar a mis hijos, porque mis hijos también están obligados a darme a mí. Yo le doy a mi cónyuge, pero también ella está obligada a darme a mí. Hay reciprocidad. También recordarán cuando vieron el tema de los alimentos, ustedes que otras características de los alimentos es que son proporcionales. ¿Proporcionales a qué? Bueno, si yo gano 5,000, no puedo dar 10,000 de alimentos. Y si yo necesito 1,000, no puedo estar pidiendo 10,000. Yo daba un ejemplo en la otra sección, es un ejemplo supuesto, por supuesto, pero imaginen ustedes que Bill Gates, el hombre de los hombres más ricos del mundo, que ahorita estamos hablando, y seguramente en el momento que estoy hablando con ustedes, él ya estaba obteniendo $1 millón de ganancias solo con todas sus comunicaciones, todas sus plataformas, todas las cuestiones. Imagínense que Bill Gates tuviera un niño o un hijo aquí en Guatemala. Y entonces le planteé una demanda de alimentos a Bill Gates. La pregunta es, ¿cuánto le fijaríamos de alimentos a Bill Gates? Si Bill Gates es dueño de 1,000 y pico de millones de dólares, ¿y cuánto le daríamos a este niño? Bueno, si Bill Gates acaba de producir $1 millón en un minuto, podría darle $1 millón al niño, mensuales. La pregunta es, ¿y el niño necesita $1 millón para vivir? Con $1 millón aquí en Guatemala viviría el niño, el tío, la tía, la mamá, la abuela, el novio de la mamá, los sobrinos, no irían $1 millón mensuales, 8 millones de quetzales. Entonces, no. Entonces, el juez, cuando llega un juicio de esta naturaleza, lo que busca es fijar una pensión que porque, por supuesto, se está yendo a un tribunal porque el obligado no ha querido dar y al alimentista, que se llama el necesitado, lo requiere. Sucede que los niños, el papá se hizo el desentendido, se consiguió a su novia y se fue, y a la mamá no le da un solo centavo, y la mamá tiene que ver cómo los alimenta, cómo los educa, cómo pagar la renta. Entonces, como no le da no le da alimentos, ella reclama a través de un órgano jurisdiccional un monto en dinero para poder sufragar esos gastos. Entonces, ahí está la proporcionalidad de los alimentos. Les decía, son recíprocos, son proporcionales. Y también los mismos se pueden aumentar, se pueden disminuir, se pueden suspender, se pueden extinguir, se pueden, bueno, fundamentalmente eso. Entonces, estas son características de alimentos que eso vimos en el derecho sustantivo. Hoy por hoy tenemos nosotros a una pareja, perdón, a una señora con sus 2 hijos en mi oficina, y me dice, estoy hablando como que me refiriera a ustedes mismos, ¿verdad? Y me dice, licenciado, fíjese que estoy casada, mi esposo se fue con su amante,
y por más que yo le pido que nos dé algo para el estudio de los hijos, para la comida, para la renta, no nos da nada. Entonces ustedes ya encuadran eso. Eso es un juicio de fijación de la obligación de prestar alimentos. Y entonces vamos a tener que hacerlo. Pero no vamos a ir a discutir al juicio si la persona está o no está obligada, porque la ley dice que está obligada. O sea, cuando yo presente la demanda en contra del papá de estos niños y el esposo de ella, él no va a ir a alegar el esposo, miren que yo no estoy obligado, si la ley dice que los cónyuges están obligados. Si él es cónyuge, está obligado. Y si él es papá, está obligado. O sea, eso no va a ser motivo de discusión. El motivo de discusión en este juicio es determinar cuánto él puede dar y cuánto ellos necesitan. Porque si él gana 5, no puede dar 10. Pero si él gana 10 y ellos necesitan 3, no le va a dar 500 quetzales. Entonces, el juez trata de determinar esto con medios de prueba y con un informe socioeconómico que sirve en los juicios de alimentos como un auxiliar para el juez. Esta obligación de dar alimentos no es discutible en el juicio oral, sino el monto que hay que darlo. Entonces, alguien no va a llegar a decir, mire, señor juez, yo me opongo, no vengo a dar alimentos porque no estoy obligado. Eso no lo puede decir. Lo único que puede decir simplemente es, mire, señor juez, en la proporción que se me está pidiendo no puedo cumplir. Yo no puedo cumplir en esa proporción. ¿Cómo se tramita este juicio oral? Pues es oral. La demanda puede ser verbal o escrita. Se presenta la demanda, el juez emplaza a los demandados a declarados rebeldes. Si no comparecen con sus respectivos medios de prueba, debe mediar 3 días entre la notificación y la primera audiencia. En la primera audiencia hay una etapa de conciliación, hay una etapa de ratificación, hay contestación con excepciones previas y perentorias, inclusive reconvención. Puede haber proposición de medios de prueba, el diligenciamiento, y si no puede diligenciarse, segunda audiencia 15 días después, tercera extraordinaria 10 días después de la última, y dicta sentencia 5 días después. Eso es el procedimiento, pero tiene el juicio oral ciertas particularidades, además de lo que acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas particularidades de ese juicio oral? Primero, es que en este juicio se tramitan no solo los asuntos de fijación. Aquí también podemos tramitar a juicios de aumento, disminución, suspensión o extinción de la obligación de dar alimentos, como hace un momento mencionaba. O sea, alguien que quiere que le fijen pensión promueve juicio oral, pero alguien a quien ya se le fijó y quiere un aumento de la pensión es juicio oral. Y si alguien que ya cumple con la obligación, pero quiere pedir que se le rebaje esa obligación, plantea un juicio oral. Alguien que quiere que se extinga la obligación, porque existe esa posibilidad de aquellos menores de edad que ya cumplen la edad y hay una obligación fija y hay que extinguirla, juicio oral. O aquellos que sufrieron un hecho de tránsito, una enfermedad que no les permite proporcionar los alimentos en forma temporal, pedirán una suspensión de la obligación. Todo esto es juicio oral. Entonces, si alguien llega y le dice, licenciado, yo tengo una pensión que se fijó en el juzgado hace 10 años y quiero que se aumente, juicio oral. O mire, señor juez, mire, licenciado, yo tengo una pensión que doy desde hace 5 años y quiero que se rebaje, juicio oral de rebaja. O yo, señor juez, le doy pensión alimenticia a mis hijos, hay una sentencia que me condenó a pagarle a mis hijos, pero ellos cumplieron ya 18 años y quiero que se extinga, juicio oral de extinción. Señor juez, no puedo dar los alimentos porque sucede que me dio una gran enfermedad y yo estoy en cama, repostado, no puedo caminar y por ende quiero que suspenda, juicio oral de suspensión. Entonces, en juicio oral, cualquier tema de alimentos, fijación, aumento, disminución, extinción, suspensión de la obligación de dar alimentos, en la forma como hemos explicado. En el juicio de fijación, es importante determinar de entrada con la demanda el derecho a reclamar los alimentos. ¿Quiénes están con derecho a reclamar alimentos? Cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. ¿Y en contra de quién? Cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Entonces, en la demanda debemos de presentar el documento que acredita ese derecho y esa obligación. Si yo voy a mandar a mi esposa, certificación de la partida de matrimonio. Se puede que somos cónyuges. Si voy a mandar a mi hijo, certificación de la partida de nacimiento que pruebe que voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi padre, certificación de la partida de nacimiento que demuestre que él es mi padre y puedo demandarlo. Si es a mi hermano, certificación de la partida de nacimiento de ambos para demostrar que somos hermanos. Entonces, eso tenemos que acompañarlo. Y aquellos documentos con los cuales podamos probar las posibilidades de uno y las necesidades del otro. Que ustedes pagan renta, acompañan documentos para el pago de la renta, que compran comida en el supermercado, lo que gastan en comida, que pagan estudios, que pagan medicina, todo eso, y la posibilidad, los documentos o las pruebas que puedan acreditar cuánto gana el obligado a dar los alimentos.
También esos alimentos no forzosamente se dan por ese vínculo. Alguien se puede obligar voluntariamente a dar alimentos. Alguien decide, yo voy a alimentar a este niño, no es mío, pero yo lo voy a alimentar y me comprometo. Entonces hay que acompañar el contrato donde se comprometió. Y los testamentos, porque recuerden ustedes que cuando uno otorga un testamento tiene libertad. Recuérdense que la libertad de testar. Yo soy dueño de 5 terrenos, 5 casas, 10 carros y todo. Y yo dispongo, en lugar de dárselos a mis 3 hijos y a mi esposa, se lo voy a dar a la vecina. Puedo hacerlo. No se me limita nada, solo hay una limitación, el derecho de alimentos. Mis hijos, de darle a mis hijos y a mi esposa. Entonces, sucede que como yo le dejé todos los bienes a un tercero, ese tercero tendría obligación de alimentar a mi esposa y alimentar a mis hijos, y ellos pueden demandar a ese heredero porque esa sí es una alimentación, pero solo demandar en relación a los alimentos, no en reclamar el patrimonio del causante. Otra característica de este juicio de fijación, no en los demás de aumento, disminución o rebaja, es que el juez, mientras se dilucida el proceso, este proceso puede durar un mes, 6 meses, un año, el juez fija una pensión provisional. Ustedes cuando plantean la demanda le piden al juez y que en sentencia se le condene al demandado a pagar 10,000 quetzales a razón de 5,000 quetzales para cada alimentista. Esa es su pretensión. El juez, mientras el proceso se dilucida, atendiendo a los documentos que ustedes acompañan o a lo que él estime, va a fijar una pensión provisional, que puede ser similar de 10,000, puede ser de 5,000, puede ser de 2,000, de 3,000, que es una obligación que mientras el proceso se esté ventilando, tiene que dar el demandado en forma provisional. O sea, no es definitivo, es provisional. No sabemos cuánto se va a fijar al final. Puede ser que se fije más, menos, pero esto es provisional. Entonces, esto es muy propio del juicio oral. Es una medida cautelar propia del juicio oral. Distinta a las medidas de arraigo, embargo, intervención, secuestro, es una pensión provisional que se fija en los juicios orales de fijación de la obligación de dar alimentos. Y otra característica también importante son las medidas de garantía. Ustedes recordarán que cuando uno plantea medidas de garantía antes de una demanda, pues hay que garantizar del 10 al 20%. Si las fija con la demanda, la otra parte puede pedir garantía. En los juicios de alimentos, bueno, en todos los juicios de familia, pero ahorita estamos hablando de los alimentos, no es necesaria esa garantía. Si ustedes piden el embargo, el arraigo, el secuestro, intervención, cualquier medida en contra del demandado en un juicio de alimentos, no estarán obligados a prestar ninguna garantía. Eso es una cosa muy particular de este juicio de alimentos. Y una cosa fundamental es que este es el segundo proceso en el cual la rebeldía del demandado se tiene como una confesión. Si el demandado no llega a la audiencia de juicio oral, el juez lo va a declarar rebelde y lo va a declarar confeso. Miren, regreso. 4 casos vamos a hablar nosotros, y solo se dan en juicio oral, no en sumario ni ordinario, donde la rebeldía es sinónimo de aceptación o de confesión de los hechos. Ya el primero dijimos que es la ínfima cuantía, el segundo es los alimentos, y ahorita vamos a hablar del tercero y del cuarto. Pero entonces, en los alimentos la rebeldía es confesión. En la ínfima cuantía la rebeldía es aceptación, que es lo mismo, confesión. Esto es bien importante tenerlo presente porque, lógicamente, es una ganancia. Que el demandado no llegue es porque acepta, y entonces el juez dicta la sentencia. Entonces, es importantísimo. En los alimentos es una protección para los alimentistas, y en el juicio de ínfima cuantía para las personas que reclaman montos muy bajos, ¿verdad? Sus pretensiones son económicamente muy bajas. Sí, Andrés, por favor. Disculpe, licenciado, ¿podrían repetir eso que mencionó? Entonces, en ínfima cuantía es que niega, ¿verdad? No. Que acepta, ¿verdad? Se acepta. Así es. Mire, Andrés, la regla general es que rebeldía es negar. La regla general. Pero en la ínfima cuantía se le apercibe al demandado que si no comparece se le declara rebelde y se tendrá por aceptado los hechos en la ínfima cuantía. Y en el juicio de alimentos igual. Si no llega, se le tiene por confeso, porque aceptó tácitamente. Muchas gracias, licenciado. Gracias. No tenga pena, por favor. Ok. Cuando hicieron las reformas a la ley de tribunales de familia, modificaron el artículo 8 de la ley de tribunales de familia. Ese es el decreto 47 de 2022, que reitero, deben de tener ustedes presente. Y acá, ese artículo 8 ya generalizó que todos los asuntos de familia se tramitan en juicio oral.
Entonces, aquí hace año y medio, 2 años, algunos asuntos de familia se tramitan en vía ordinaria. Por ejemplo, se tramita en vía ordinaria un juicio de divorcio, la pérdida de la patria potestad, la liquidación de patrimonio conyugal en juicio ordinario. Con estas reformas del año 2022, todos los asuntos de familia se tramitan en vía oral. Entonces, si ustedes quieren promover un divorcio o separación por causal, no el voluntario se tramita en la vía voluntaria, ese no es vía oral, es la vía voluntaria, no contenciosa. Pero ustedes quieren promover un divorcio ahora, lo promueven en vía oral, conforme ya expliqué las normas, una audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un juicio para determinar la paternidad o impugnar la paternidad, es juicio oral. Si es un juicio para determinar relaciones familiares, la madre quiere relacionarse con su hijo que tiene el padre o viceversa y quiere determinar ciertos días, ciertas horas, un juicio oral. Este por sí era oral. La liquidación de patrimonio conyugal se tramitó en vía ordinaria, con las reformas ahora es vía oral. La pérdida, suspensión o separación de la patria potestad también es vía oral. Ahí se recuerdan de la patria potestad, que es un derecho o una obligación que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad o incapacitados y por los cuales pueden representarlos, administrar sus bienes y cuidarlos. Entonces, cuando alguien pierde la patria potestad, ya no puede representar a su hijo menor ni administrar sus bienes. Cuando a alguien se lo suspende igual y cuando a alguien se le separa no puede administrar bienes. Son 3 figuras distintas, la pérdida, la suspensión o la separación, pero cualquiera de ellas hay que promoverlo en vía oral. Antes era vía ordinaria. Entonces acá vamos a ver que estos asuntos también son vía oral. Particularidades no hay, es el juicio oral general, que ustedes expliqué en la clase anterior y que expliqué al principio de esta también. Entonces esto se tramita en vía oral. Vamos a ver en qué momento se interpone una excepción previa en juicio de divorcio por causa determinada al contestar la demanda en la primera audiencia de juicio oral. Se intenta la conciliación en estos juicios, se va a intentar la conciliación en estos juicios. ¿En qué momento se va a proponer los medios de prueba? En la primera audiencia. ¿En qué momento se van a diligenciar? En la primera audiencia. Y si no se puede diligenciar en la primera audiencia, una segunda 15 días después y una tercera 3 días después. Todo en el procedimiento de juicio oral. Esto era vía ordinaria, insisto, hace 2 años, hoy es vía oral. Bueno, un procedimiento más que está en el ámbito del proceso oral es la rendición de cuentas. Miren, la rendición de cuentas es cuando una persona administra bienes de otra persona. Y entonces sucede, aquí el Código Civil nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, el administrador o guardador de los bienes del ausente tendría que rendirle cuentas al ausente cuando aparezca. El tutor o protutor tendría que rendirle cuentas al pupilo de los bienes que administre. Los padres deben de rendirle cuentas a sus hijos de los bienes que administren en ejercicio de la patria potestad. El administrador de la propiedad horizontal debe de rendirle cuentas a los propietarios de las áreas individuales. El albacea a los herederos sobre la ejecución de la última decisión del testador dejada en el testamento. El mandatario a su mandante si hubiera administrado bienes. El liquidador de una sociedad a los socios, el gerente de una sociedad a los socios, pues todos ellos hay que rendir cuentas porque administran bienes de otros. Entonces, cuando uno rinde las cuentas y no pasa nada, pues se terminó, no pasa nada. Pero cuando la persona se niega a rendir las cuentas, teniéndolas que rendir, o las rinde a criterio de la persona en forma inexacta o defectuosa, entonces me voy a un juicio oral. O sea, yo dejé a un mandante, le dejé mi casa, una cosa muy sencilla. A mi mandatario le dejé mi casa, le dije, hazme el favor dentro del mandato, alquilar la casa, cobrar las rentas, pagar los gastos, y cuando yo venga dentro de 3 años, pues me tendrás mi ganancia. Y entonces cuando yo vengo dentro de 3 años, sucede que le digo, mira, y al final, y me va a decir, pues mire, nunca se alquiló y no se gastó. Para mí esos son inexactas. O me dice, mire, no hay cuentas que liquidar y no quiere liquidarlo. Entonces tengo que recurrir a este juicio para que en el juicio él rinda las cuentas que yo quiero que se rindan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este procedimiento? Es un juicio oral de rendición de cuentas. Es exactamente igual que el que acabo de mencionar, con las audiencias y todo lo demás, porque hemos explicado, pero tiene ciertas particularidades. La primera particularidad es que en este juicio el juez, cuando cita al demandado, lo puede obligar a que comparezca y en la primera audiencia rinda
las cuentas. O sea, el juez, basado en los documentos, le va a decir, señor demandado, se llegará la audiencia el día tal para la audiencia de juicio oral y ese día usted deberá de rendir cuentas. O sea, algo nuevo entre la audiencia. Va a haber una cuestión para rendir cuentas. Es una cuestión nueva. Esto no pasa en un juicio de alimentos. En alimentos hay una pensión provisional y aquí hay una decisión provisional para que el demandado rinda cuentas en la primera audiencia. Otra de las cosas, particularidades también de esto es lo que acabamos de hablar y lo que preguntaban hace unos minutos sobre la rebeldía sinónimo de confesión. Hemos visto dos juicios donde la rebeldía es confesión, la ínfima cuantía y los alimentos. Y este es el tercero, la rendición de cuentas. Si el que tiene que rendir cuentas no llega a la primera audiencia y se le declara rebelde, el juez va a tener por ciertas las afirmaciones que el actor haga en su demanda. Entonces, si el actor en la demanda dijo que el mandatario recibió 100,000 quetzales en rentas, que gastó 20,000 en gastos y que hay 80,000 que tiene que pagar, el juez lo va a tener por cierto. Porque la rebeldía es sinónimo también de confesión. Tercer caso. Por esas circunstancias de que la rebeldía puede ser sinónimo de confesión y el juez va a tener por cierto los hechos de la demanda, nosotros tenemos que ir en la demanda con afirmaciones concretas. Yo no puedo plantear una demanda de rendición de cuentas diciendo, fíjese, señor juez, que mi mandante administró un inmueble. Perdón. Administró un inmueble, pero no sé en cuánto lo dio en renta. No sé cuántas rentas obtuvo. No sé cuántos gastos tuvo. Y entonces yo quiero que me venga a rendir cuentas para ver cuánto hay a mi favor. Si yo voy así, no hay aceptación de nada. Yo tengo que ir con el juez y decirle, mire señor juez, el demandado administró una casa en mi propiedad, en la cual tuvo que haber obtenido rentas, por tanto que en la suma de tantas rentas dan 100,000 quetzales. Como eso se gastan, hay gastos de energía, gastos de administración, se gastaron 20. Por ende hay 80,000 quetzales que él tiene que darme a mí de lo que sobró en esas cuestiones. Tengo que ir concreto, porque si el demandado no llega, se va a tener por cierto eso. Entonces, la demanda debe ser con afirmaciones muy concretas. Y si yo logro probar en el juicio oral esas circunstancias, el juez va a dictar una sentencia y en la sentencia va a improbar las cuentas, lo va a condenar al pago de esos 80,000 quetzales, el saldo, lo va a condenar al pago de daños y perjuicios, lo va a condenar al pago de intereses y va a fijar un plazo para que se pague el saldo, los daños y los intereses. También podría absolverlo, si no se logra probar que efectivamente debería rendir cuentas. Entonces, eso es el juicio oral. La idea en el juicio oral es que el demandado que no me quiso rendir cuentas a mí, me la rinde en la primera audiencia. Y si ahí la rinde, de repente estoy de acuerdo, ahí se termina. Y si la rinde y no estoy muy de acuerdo, el juez va a dictar una sentencia y lo va a condenar a pagar el saldo que resulte de ellas. O va a decir, mira, las cuentas están bien rendidas y se va a terminar el juicio. Pero esa es la idea, que como no me quiso rendir cuentas o la rindió inexactas, lo haga en un juicio y si en el juicio no las hacen como hay, se le condene a ese saldo, a los daños y perjuicios, a los intereses. Esa es la función de un juicio de rendición de cuentas. Bueno, luego también los juicios para dividir una cosa común. ¿Qué es la cosa común que ustedes conocen de conformidad con el Código Civil? Pues no es ni más ni menos que la copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Es cuando un bien pertenece pro indiviso o a dos o más personas. Algunos de ustedes de repente son dueños de una casa junto con su hermano, junto con la novia, dueños de una casa, o dueños de un celular junto con su hermano, junto con la novia. Bueno, y ahí hay copropiedad, en ambos hay copropiedad, porque ambos son dueños del terreno, indiviso, no divisible, o ambos son dueños del celular, es una copropiedad. Cuando no hay dos o más personas dueñas del mismo bien, estamos hablando de propiedad. Entonces la copropiedad se da cuando un bien pertenece a dos o más. Pero indiviso es que sí se puede dividir. La división de una copropiedad no forzosamente debe ser física. Porque si yo quiero reclamar la división de una casa, puede ser que la podemos partir en dos. Puede ser que la casa se puede dividir y que una parte sea para mi hermano y la otra parte sea para mí. O si yo quiero dividir con la novia el celular, pues ese no lo podemos partir a la mitad y darle a ella una mitad y otra mitad porque destruimos la naturaleza del bien. Pero sí podemos dividirla si yo, por ejemplo, le compro su parte o ella me compra la mía. O mejor lo vendemos y repartimos el dinero entre los dos y terminamos la copropiedad.
Entonces, lo que yo busco realmente es salirme de la copropiedad y que me den mi parte de la copropiedad, ya sea físicamente o en monetario. Importante recordar, porque eso ustedes tuvieron que haberlo leído o tuvieron que haber explicado cuando vieron el tema, es que la copropiedad tiene una característica, es voluntaria. Nadie está obligado a estar en una copropiedad. Es que mi mamá dejó la copropiedad y nos dejó una casa y dijo, que nosotros no podemos dividir nunca. Eso no es posible. Eso no es posible. Existe un pacto de indivisión cuando los copropietarios se ponen de acuerdo en no dividir por 3 años máximo. Eso existe, pero no la posibilidad que alguien diga, bueno, yo te vendo la copropiedad con la obligación de que nunca puedas dividir. Eso no es posible porque la copropiedad, su naturaleza es que es voluntaria. Quien está en la copropiedad porque quiere estar y el que se quiere salir, se puede salir. Entonces, cuando yo me quiero salir de la copropiedad, quiero dividir la propiedad, quiero que me den mi parte de la copropiedad, entonces yo puedo hacerlo de una forma voluntaria. ¿Cómo puedo dividir yo un terreno, por ejemplo, por decir algo, un terreno de 1000 metros cuadrados? ¿Cómo podría dividirlo entre 2 personas? Pues si nos ponemos de acuerdo, 500 metros para uno, 500 metros para el otro. Contratamos un ingeniero, contratamos a alguien que nos haga un plano bien hecho conforme a las reglas de registro y que nos diga, bueno, vamos de este terreno de 1000, vamos a sacar 2 de 500. El de 500 va a ser para usted, el de 500 va a ser para usted. Entonces ya con ese plan vamos con un notario y el notario hace el contrato de partición. Aquella finca que era la finca 1, folio 1 del libro 1 del registro, se le quita una parte que forma una finca nueva y se queda la otra. Una con 500, otra con 500. Cada quien tiene su propiedad individual y se terminó la copropiedad. Así terminamos una copropiedad voluntariamente. Igual con el celular, pues yo le digo a la novia, pues mira, este celular costó 12,000 quetzales. Pongámosle 10, dame 5 y te quedas con él. Ella me da los 5 y ahí se queda con el bien, o a la inversa. O ella me dice, no, es que no te quiero dar, pues, entonces vendamos el celular. Y que no lo compre, nos da 9, vamos mitad, nos da 10, vamos mitad, y se terminó la copropiedad. Eso es una cosa voluntaria, extrajudicial, etcétera. Pero puede suceder que la otra parte no quiera dividir. Puede suceder que la parte no quiera que se divida. Puede suceder que uno de los copropietarios sea un menor de edad. Puede suceder que sea un ausente, que sea un incapaz o que sea el Estado. Entonces, acá las cosas van a variar un poquito. Voy a dar un segundito nada más. Perdón. Disculpen que estaba viendo aquí. Bueno, entonces pueden variar un poquito. Este juicio oral, les voy a decir algo, no es igual al juicio oral que hemos hablado. Este juicio oral sí es un poquito bastante, eso es oral, pero varía en varias cosas. O sea, sí hay audiencia, pero varía en varias cosas que yo voy a tratar de explicar de una forma lo más claro posible. Por ejemplo, en este juicio oral solo va a proceder si hay negativa de uno de los copropietarios, o es menor de edad, o es ausente, o es incapaz, o es el Estado. Vamos a ver. Yo recuerdo un caso que me tocó de un terreno en Santa Catarina, San José, no recuerdo exactamente qué municipio. Era un gran terreno que tenía locales comerciales ya. Había un banco, había un supermercado, había un terreno baldío, había una casa. Y sucede que una señora era la dueña de ese terreno. Entonces la señora vendía verbalmente. Viene fulanito, doña Mercedes, véndame para su terreno, bueno, aquí, y le daba su terreno y le pagaba. Esa finca era una finca inscrita en el registro, pero nunca se partió, nunca se desmembró para darle a cada uno, sino y cada uno construyó. Había un banco, había un supermercado, o sea, y cada área tenía un propietario, pero no individualizado, porque nunca se había dividido. Y recuerdo que las personas llegaron conmigo porque un banco que estaba ellos les exigía que fueran propietarios, no copropietarios. Si un banco alquila a un copropietario, tiene riesgo que cualquier otro copropietario le pida la desocupación. Entonces, el banco le interesa, si es en copropiedad, que todos los copropietarios hagan el contrato con él, o mejor si es en propiedad. Bueno, para no cansarles, que me recuerdo yo que iba una señora y dentro de los copropietarios cuyo hijo era el dueño y el hijo tenía 17 años. Y un notario le dijo, no se preocupe, hagamos la escritura. Hizo una escritura donde ella, en nombre de su hijo, dividía el bien. No se puede. Recuérdense que el padre no puede disponer de los bienes de un menor, ni para vender, ni para enajenar, ni para dividir, salvo que tenga una autorización de un juez que se va a hacer a través de un trámite que se llama diligencias de necesidad y utilidad, que se miran en la vía voluntaria, que vamos a ver a finales de este semestre con ustedes. Entonces, un padre no puede disponer de los bienes de un menor.
o un tutor de los bienes de un incapaz, o el administrador de los bienes de un ausente. No pueden, ni el Estado, ni siquiera un funcionario puede dividir un bien del Estado. Entonces, cuando alguien se niega a dividir, o un copropietario es menor de edad, es ausente, es incapaz o es el Estado, tenemos que promover este juicio oral. Solo así se puede dividir. Lo de la negativa, pues puede ser normal y se puede corregir si al final convencemos a que se niega. Pero si hay ausentes, menores, incapaces o el Estado, no hay manera de dividir más que por esta vía de juicio oral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a haber una primera audiencia. ¿Qué se hacía en la primera audiencia anteriores de los juicios orales que hemos explicado? Pues una etapa de conciliación, una ratificación, contestación de demanda, excepciones previas y perentorias, proposición de medios de prueba. Bueno, aquí no. Aquí esa primera audiencia se va a llevar a cabo, pero solo para una etapa. Esa primera audiencia es para nombrar un notario. Ustedes dirán, ¿y para qué? En un momento van a saber. O sea, cuando nosotros queremos dividir una finca de 1000 metros y el copropietario se niega, yo demando al copropietario, señalan una audiencia y el juez en la audiencia nos va a decir, bueno, ya está en la audiencia, ¿qué notario quieren ustedes que sea el notario partidor? Y tenemos que ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, el juez designa quién es el notario partidor. Y ahí se terminó la audiencia. Solo para eso era. Puede ser que el juez nos pregunta, miren, ustedes tienen una idea de cómo dividir, y yo le diga, no, si él quiere quedarse con todo, y bueno, pues nombramos un notario partidor y se nombra un notario partidor. Para eso sirve la primera audiencia del juicio oral. Nada de que ir con la contestación de la demanda y que voy a interponer excepción, no. Solo lo único que van a hacer es nombrar un notario partidor. Y este notario partidor, el juez se lo va a comunicar y le va a discernir el cargo. Y le va a decir al notario, mediante una resolución, que formule el notario un proyecto de partición. Entonces, mi cliente está peleando la mitad del terreno. El otro no quiere dar nada, el otro no quiere dividir. Y entonces el notario, a que se ha designado, ya sea por acuerdo nuestros o por el juez, le va a presentar al juez un proyecto. Le va a decir, mire, señor juez, yo fui a ver el terreno, estimo que el bien se puede dividir en partes iguales, que 500 metros hacia tales colindancias le correspondan a A, y los otros 500 metros de tales colindancias le correspondan a B. Entonces, el notario presenta el proyecto. Claro que como el notario no es un experto en hacer mediciones y tendrá que auxiliarse de los expertos que le den planos y todo, y ese proyecto se lo va a presentar al juez. Entonces, el juez va a convocar a una audiencia para que discutan ese proyecto de partición. Se le hace saber a las partes, convoca a esa audiencia y en esa audiencia las partes tienen que hacer sus observaciones y van a rendir las pruebas que estimen convenientes. Puede ser, imagínense, puede ser que cuando les presenten el proyecto de partición a ambas partes, digan ambas partes, estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con ese pedazo de terreno que me está asignando el notario, y el otro diga, yo también. Bueno, si es así, entonces el juez dicta su auto, aprueba el proyecto y ordena que el notario protocolice el auto y el proyecto en su registro notarial y saque 2 testimonios y los lleven al registro de la propiedad y saquen fincas distintas y se terminó. Porque las partes estuvieron de acuerdo con el proyecto de partición. El notario, ¿por qué porque él es el que va a protocolizar y él que va a otorgar la escritura de protocolización o la razón de protocolización y le va a mandar al registro para la inscripción de estas 2 fincas que han llegado a un acuerdo. Ahí se mira fácil, eso pudieron haber hecho extrajudicialmente, pero hubo necesidad de esto y al final eso fue y aceptaron. Pero pudieron no aceptar. El otro sigue empecinado en que no quiere la división y entonces decide que no. Y entonces el juez, como hay objeciones y hay oposiciones, el juez le pide al notario un segundo proyecto de partición. Y entonces le fija un plazo. Cuando el notario le presenta el segundo proyecto de partición, pensemos que ahora el notario lo hizo a la inversa, el área sur para el otro y el área norte para el otro, los cambió y volvió a presentar el proyecto. El juez de ese proyecto les va a dar 5 días a las partes para que se manifiesten. Si ellos están de acuerdo con eso, no se oponen a eso, no se oponen a la partición, el juez va a dictar un auto. El mismo auto que hubo dictado antes lo va a dictar ahora, va a ordenar que se protocolice el proyecto de partición, el auto. El notario lo va a protocolizar en su registro notarial, va a sacar testimonios, lo va a mandar al registro y se terminó el asunto. O sea, esto fue en la segunda oportunidad de proyecto de partición. Ahora, ¿qué sucede si tampoco este proyecto de partición es aceptado? Entonces ya el juez tendrá que dictar la sentencia.
O sea, el proceso pudo haber terminado en auto si en cualquiera de los dos proyectos hubiera sido aceptado por alguno de los copropietarios. Pero si no se acepta y no se llega a uno, entonces el juez va a dictar una sentencia y en la sentencia él va a aprobar un proyecto, puede ser cualquiera de los dos o uno más, puede modificarlo, cambiar algunos puntos y de ahí va a ordenar también ya protocolizar la sentencia junto con el proyecto que se haya aprobado. Ahora, ¿qué pasa si realmente el bien no se puede dividir físicamente? El bien que se está discutiendo es un vehículo, no podemos partirlo, darle las llantas y el baúl y los sillones traseros a una parte y no podríamos. Entonces, cuando físicamente no se puede proceder a la división de ese bien común, entonces lo que se procede es a la venta de la cosa en pública subasta. Entonces el juez va a utilizar un mecanismo para venderlo en pública subasta. Bueno, pero aquí vamos por la parte de la protocolización, donde el notario va a protocolizar la sentencia y va a extender, le van a extender certificación del proyecto y de la sentencia al notario y el notario va a sacar los testimonios para eso. Y si es venta en pública subasta, pues entonces se va a proceder a la venta conforme a las reglas que se parecen para el juicio ejecutivo y que ustedes van a entender, vamos a explicar cuando hablemos de las ejecuciones, porque en las ejecuciones hay ventas o remates, ventas en pública subasta, los bienes embargados, pues se utilizan los mismos procedimientos que se utilizarían para esta venta en pública subasta. Hay que anunciarlo en el diario oficial, diario de más circulación por 3 veces, dentro de un lapso mínimo de 15 días y un máximo de 30, el día del remate llegan los postores, se hacen las pujas y le adjudica al mejor postor. Eso lo van a conocer ustedes cuando hablemos un poco del juicio de ejecución. Y acá sí, para terminar, hay un último juicio, el penúltimo entre la lista, porque el otro que habla del juicio de jactancia. La Real Academia Española dice que el jactancioso es aquel presuntuoso, aquel que se hace alabanza propia. Yo diría que hay un refrán en Chapín que dice que es aquel que come frijoles y erupta pollo. Es aquel que cree que él es el dueño del mundo. Pero no, la jactancia es una jactancia, pero de otra manera. El juicio de jactancia es aquí cuando yo, Mario Gordillo, me abrogo derechos sobre otra persona. Imagínense, aquí estoy viendo el nombre de Sharon, por ejemplo, y que yo dijera, miren, quiero contarles a todos ustedes, ahorita aquí que estamos en vivo, que Sharon a mí me debe 15,000 quetzales, que le presté hace una semana. Y todos escucharon eso, pero y no pasa nada. O que diga, por ejemplo, miren, quiero decirles que el carro que carga Wilmer es mío. Y yo se lo di y nunca me lo pagó, por ejemplo. Eso es una jactancia. Puede ser cierto, puede no ser cierto, eso no tiene nada que ver para este tema. La idea es que Sharon, por ejemplo, dirá, pero yo sí le debo al licenciado, pero yo no lo voy a pagar todavía, por ejemplo, o yo no le debo. No importa, como les digo, no importa si es cierto o no es cierto. Y el mismo el caso de Wilmer, si el carro es, no importa, pero ellos sí pueden obligarme a demandarlos. Decir, bueno, usted está diciendo que yo le debo 15,000, demándeme para eso y cóbremelos como debe ser. Si usted lo está diciendo, cóbreme. Entonces yo planteo el juicio masoquista, le digo yo a este juicio jactancia, porque entonces Sharon va a ir en juicio oral a plantear un juicio jactancia, ¿para qué? Para que yo en juicio declare si fui jactancioso, y si le digo al juez que sí lo dije, el juez me va a fijar 15 días para que yo presente mi demanda en contra de Sharon para cobrar los 15,000, o mi demanda contra Wilmer para pedir el vehículo. Dirían ustedes, ¿para qué sirve? Pues casi no se utiliza, pero funciona porque lo que yo estoy buscando es que se dé la caducidad del derecho que se alega. Acá los dos compañeros van a buscar que me fijen un plazo y que en ese plazo yo no demande y entonces que caduque el derecho y el día que yo quiera venir a demandar dentro de un año lo mismo, ellos puedan plantear la excepción de caducidad. Entonces, esa es lo que se busca a través de ese juicio de jactancia. Es ese proceso que busca obtener una sentencia para que el demandado se le obligue a intentar la demanda que él dice que tiene en contra nuestra por el dinero o por el vehículo y el juez le fija un plazo, que es un plazo legal porque es de 15 días para hacerlo. Si él no lo hace en ese plazo legal, entonces se va a tener por caducado el derecho. Miren, les quiero contar que en 38 años solo conozco un caso de jactancia y lo promoví yo. En alguna oportunidad les voy a comentar el caso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de juicio de jactancia? El mismísimo que ustedes ya conocen, demanda oral escrita, audiencia, mediar 3 días, 3 audiencias, lo que ustedes ya conocen. Sin embargo, hay varias particularidades en este juicio de jactancia. El primero es que la demanda tiene ciertos requisitos muy particulares. Por ejemplo, la demanda, además de todos los requisitos, debemos de expresar
¿En qué consiste la jactancia? Pues mire, quiero ver, señor juez, que el día 1 de agosto, en una clase virtual, el señor Mario Gordillo dijo públicamente que yo le debía 15,000 quetzales. Eso se produjo el 1 de agosto a través de una vía virtual. Tengo que indicar en qué consiste, cuándo se produjo, por qué medios llegó. Y le pido al juez que en la primera audiencia se cite a Mario Gordillo para que confiese o niegue si efectivamente lo dijo. Entonces, eso es lo que tenemos que pedir en la demanda. Decirle en qué consiste, cuándo se conoció, cómo se conoció y pedirle al juez que cite a Mario Gordillo a esa primera audiencia para que en esa primera audiencia acepte o niegue que fue jactancioso. Y entonces el día de la... bueno, aquí hay una cosa importante. Aquí está el cuarto y último caso de que la rebeldía es sinónimo de confesión. Si Mario Gordillo no llega a la audiencia, lo va a declarar rebelde y, por cierto, los hechos que dice Wilmer, los hechos que él dijo. Entonces el juez, como yo no llegué, va a dictar una sentencia, va a fijar 15 días para que presente la demanda, bajo percibimiento, si en 15 días no presento la demanda, se va a tener por caducado el derecho que yo he dicho que tengo. Esa es la idea. La idea es que en la audiencia entonces yo confiese o niegue si efectivamente hubo jactancia. Si yo confieso, el juez dicta sentencia, y si yo niego, el juez, basado en las pruebas, va a dictar una sentencia, y en la sentencia, si se probó la jactancia, va a determinar esos 15 días para la demanda, y si no se probó la jactancia, pues no va a fijar ningún tiempo. Eso es un juicio de jactancia, rarísimo que se dé, pero puede proceder. Le digo el juicio masoquista, porque yo demando con la intención de que el juez obligue al demandado a demandarme. Mejor me quedo callado ahí, que se quede, aunque diga las cosas, bueno, son 15,000 quetzales, pero yo quiero que él me demande, y si él no demanda, va a tenerse por caducado su derecho. Esa es la función de ese juicio. Eso se hace ya en una sentencia cuando hay una negación de parte del demandado en relación a que se hizo la jactancia. Tendremos que probar que hubo jactancia para que me fijen ese plazo. Ya por último, pues tenemos lo que aparece normalmente en juicio sumario también. Es que las partes podemos ponernos de acuerdo en tramitar cualquier otro asunto en esta vía, que no, originalmente no es la vía. Por ejemplo, que a mí se me ocurra plantear la impugnación de un documento que es vía ordinaria y plantearlo en vía oral. O un juicio de mayor cuantía, hacerlo en vía oral. ¿Pero qué se requiere? Que haya un consentimiento, que haya un acuerdo, que las partes se pongan de acuerdo haya un convenio, que las partes se pongan de acuerdo que ese asunto se puede tramitar en esa vía. Nunca lo he visto en 38 años tampoco, pero puede darse. Y hay otras normas que también regulan el juicio oral para asuntos muy particulares. La ley de tribunales de familia, ya lo dije yo, pues ahí dice juicio oral, todos los asuntos de familia se van en juicio oral, pero por ejemplo tenemos el decreto 57-2000, que es la ley de propiedad horizontal, perdón, de propiedad industrial, donde se hablan de temas de derechos de autor y todo ese aspecto de patentes e invenciones, donde en uno de sus libros dice que las acciones que provengan del incumplimiento de las normas de ese código se van a tramitar en juicio oral. Entonces, ustedes tienen un problema de patentes, de comercio, de derechos de autor, etcétera, etcétera. Ustedes quieren reclamarlo, lo tienen que hacer por la vía que ya expliqué. Demanda verbal o escrita, audiencia, debe enviar 3 días, debe de iniciarse con una conciliación, una ratificación, la contestación, excepciones previas y perentorias, proposición de medios de prueba, diligenciamiento, hasta 2 audiencias máximo, sentencia 5 días, exactamente así, conforme al 57-2000, que no regula el juicio oral, sino nos traslada al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero bien, esto es lo que yo quería platicarles el día de hoy sobre este tema, porque mi idea era concluir ya juicio oral. Estoy tratando de utilizar 2 días para cada clase de procedimiento. Esto no es una limitante, a que ustedes puedan preguntar lo que quieran preguntar. El otro martes tenemos clase presencial, vamos a hablar del juicio sumario, pero igual si ustedes quieren hacer preguntas de juicio oral, por favor, esta es la idea, que puedan hacerlo, que puedan preguntar. Y en este momento, pues todavía tenemos un tiempo, bueno, no tanto. También nos llevamos, miren qué interesante, a 1 minuto de que termine el periodo. Igual me pasó en la otra sección, a 1 minuto, casi corriendo, más corriendo que andando, pero si alguien quiere preguntar, yo sí tengo ahora tiempo, ya no tengo que conectarme con nadie, para que puedan preguntar alguna duda que haya quedado por ahí en la gente. Orlando, por favor. Lick, yo solo le quería consultar qué artículos, aparte del artículo 199,
lo que es la materia del juicio oral, ¿qué otros artículos cree usted que podemos estudiar, Lic, para que nos quede bien claro lo del Para juicio? todo lo que pide, todo lo que yo expliqué está del 199 al 228. O sea, son 29 artículos. 199, 200, 200, hasta el 228. En el 229 empieza el juicio sumario. Entonces, todos esos 28 artículos, léalos hoy, va a encontrar todo lo que acabo de explicar yo. Ah, ok, de acuerdo, Lic, muchas gracias. A usted. Diego, por favor. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. a mí no me quedó muy claro eso de la declaratoria de jactancia. No lo entendí tanto, me lo podía explicar. Va, pues Yo mire, lo que Diego, me- se lo voy a explicar. La jactancia es como ser humano presuntuoso, ¿verdad? Pero le pusieron jactancia no porque yo sea presuntuoso. Si yo aquí vengo y ahorita digo, mire, yo les cuento que yo soy dueño de 2 chaletes en el puerto que valen 10 millones de quetzales y tengo mis 2 Mercedes-Benz. Qué jactancioso. Eso no tiene nada que ver en el tema. Es una alabanza propia a mí, pero no. Acá el problema es algo que a usted le va a perjudicar. Quiero decirles a todos aquí, aprovechando que Diego me está hablando, que Diego desde hace un año que me debe dinero. Me debe 10,000 quetzales y no me ha querido pagar. Y usted ahorita me va a decir, bueno, yo no le debo, usted me debe, Diego, usted me debe dinero. Y de verdad, no me ha querido pagar. Y ahí se quedó. Usted va a decir, pues que ese es motivo de un delito, difamación. No estoy hablando de temas penales, yo estoy hablando de temas civiles. Usted puede tomar una actitud, decir, el Lic Balón Charal, yo ni le debo. O puede ser que efectivamente sí usted me deba. Y usted se queda callado. Pero aquí lo único que dije yo fue manifesté públicamente que usted me debía. Ahora usted le habla con un abogado, usted que es abogado, dice, bueno, el Lic está hablando de esos 10,000 que yo sí le debo o que no le debo, pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a demandar para obligarlo a que me demande, y si no lo hace en un tiempo se va a caducar y el día mañana que quiera reclamarme no va a poder cobrar. Entonces, efectivamente, usted promueve una demanda de jactancia en contra mía, le dice al juez que yo me pronuncié de esta manera de ese día, que dije que usted me debe 10,000 quetzales desde hace más de un año y no lo pago. Y eso es expresión mía, fue una jactancia. Y usted plantea el juicio, le pide al juez que me cite a la primera audiencia, y en la primera audiencia, juicio oral, al iniciar la conciliación, el juez me da a preguntar, mire, usted dijo esto que dice Diego en su demanda. Sí, señor juez, yo lo dije. Ok. Entonces yo acepté la jactancia, termina la audiencia, y el juez dicta una sentencia. Y la sentencia me fija a mí 15 días para que yo vaya a promover en un tribunal una demanda para cobrarle esos 10,000 quetzales, porque yo lo dije, entonces me obliga a demandarlo. Si en esos 15 días yo no presento nada, usted el día 16 le dice, señor juez, el señor Mario Gordillo no presentó nada, pido que se tenga por caducado su derecho. Y el juez dicta una resolución y se tiene por caducado el derecho, ¿verdad? Dentro de unos 6 meses, 7 meses, porque efectivamente usted me debía, yo voy y llego a reclamarle y le planteo una demanda para reclamarle los 10,000 quetzales y usted me plantea una excepción de caducidad porque usted ya promovió esto para que eso haya caducado. A mí me dieron un tiempo para hacerlo y no lo hice, caducó. Entonces usted adelantó la caducidad. Eso logró usted, adelantar la caducidad. Y si yo lo demando, pues le va a salir el tiro por la culata, pero lo voy a demandar. Entonces, eso es un proceso muy poco usado, pero se emplea para eso, para tratar de adelantar, promover o que avance el tema de la caducidad. No sé si más o menos queda claro, Diego. Sí, solo para estar claros, o sea que yo voy a un órgano jurisdiccional para, bueno, más que todo, cito, digamos, al que indicó que yo debo dinero, ¿verdad? Que en este caso sería usted, ¿Sí? para que tenga 15 días para demandarme, y si no lo hace, entonces caduca su derecho, y entonces en el futuro ya no. Así es, correcto. Ya. Exactamente así como lo entendió, así es exactamente, sí. Gracias, licenciado. Aquí me dice Gabriel que le cuente el caso, tal vez lo voy a hacer el día presencial, voy a contar así para que terminemos ese caso de jactancia. Andrés, por favor. Disculpe, licenciado, solo quería ver que en el juicio oral de rendición de cuentas mencionó que en la primera audiencia el juez hace una declaración provisional. Una pensión provisional. Muy bien. Pensión de alimentos provisional. Mire, acá Andrés va a llegar a su oficina una señora, vamos a poner una cosa muy fácil, una señora casada, cuyo marido no le da alimentos. Y ella le va a decir, mire, licenciado Andrés, quiero que mi marido me dé 1,000 quetzales mensuales porque yo no trabajo y bueno. Y entonces usted le plantea una demanda.
presenta certificación de la partida de matrimonio para probar que hay un vínculo y por ende obligación del otro. Te ofrece las pruebas para probar cuánto gana el marido y cuánto necesita su clienta. El juez le da trámite a la demanda, señala una audiencia, pero al darle trámite a la demanda, el juez fija una pensión provisional, porque ese juicio, pese a que va a haber una audiencia que puede ser de aquí a 6 meses, de aquí a 7 meses, además va a haber apelaciones y todo, puede durar 1 año, 2 años. Mientras tanto, el juez dice, bueno, provisionalmente se fija al demandado la cantidad de 500 quetzales que le va a dar provisional a la señora. Entonces, el demandado está obligado a dar esos 500 quetzales. Aquí la pregunta, que no quise comprometerme mucho en esto para contárselos, pero aprovechando que tenemos tiempo, porque no tengo otra clase, es, ¿será que el demandado va a cumplir? Si el cliente demandado fuera mi cliente, yo le tengo que explicar a él, mire pues, a usted le están pidiendo 1,000 de pensión y le fijaron 500 provisional. Si quiere, no dé la pensión provisional, no la dé y espere que le dicten la sentencia. Pero eso sí, si usted le fijaron 500 y la sentencia es de 1,000, todas las pensiones provisionales que usted no haya pagado durante todo el juicio, 1 año, 2 años, van a ser de 1,000. Entonces le va a salir más caro. Porque si dando 500 durante 1 año hubiera dado 500 por 12, que estamos hablando de 6,000 quetzales, si la pensión es de 1,000, en lugar de 6,000 quetzales, va a tener que pagar 12,000. Entonces, mejor pague. Pero la otra cosa es que si usted paga los 500 y al final en la sentencia se fijan 300 y usted ya pagó, no se lo van a devolver. Si no pagó, se lo van a fijar en 300. Entonces, es una ruleta. Pero usted está obligado a pagar una pensión que el juez ya le fijó. Y el día que dicten la sentencia y condenen y le fijen una pensión, todas las pensiones atrasadas que usted no haya cumplido, las va a tener que pagar en el monto en que se determinó. Entonces, una de las características, se trata de proteger al alimentista con una pensión provisional durante el tiempo que dura el juicio y se determina la pensión definitiva. Excelente, licenciado, muchas gracias. Vaya, pues. Betsy, por favor. Licenciado, la razón por la que no se fija una pensión provisional en el juicio de modificación, suspensión y extinción de alimentos es porque ya existe una pensión fija. Así es, correcto. Entonces, ese es el, mire, Betsy, ese es el sentido exactamente de la pensión provisional es solo para el juicio de fijación. En las otras ya hay. No hay, y la ley no habla de un aumento provisional, ni habla de una disminución provisional, ni una suspensión provisional. Solo es una fijación provisional. Entonces, solo en el juicio de fijación hay pensión provisional. Cuando ya hay un juicio de alimentos, así y uno quiere aumento, hay que esperar la sentencia para el aumento, o hay que esperar la sentencia para la rebaja, o hay que esperar la sentencia para la extinción. Ok, muchas gracias, licenciado. Y la otra pregunta es, sí. En el juicio de divorcio por causal anteriormente era vía ordinaria, pero como ahora las reformas nos remiten a la vía oral, entonces nos vamos a oral. Pero cuando es un divorcio en el que no existe litis, aún en las reformas de la ley de tribunal de familias dice oral, pero por no existir litis, como que ese principio es el que nos dirige a los juicios de jurisdicción voluntaria. En este caso sería vía judicial. Lo que pasa es que la reforma dice que todos los juicios de familia se tramitarán en vía oral, salvo aquellos que por alguna disposición sea otra vía. Y el Código Procesal Civil, hay una disposición especial que dice que el divorcio por mutuo consentimiento es esta vía voluntaria. Ah, ok. Excelente. Gracias, licenciado. Vaya, Betsy. Muy bien. Martes a la hora de siempre, pero ahora en forma presencial. Nos vemos en la facultad. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.